gracias que Dios ha dispuesto, como siempre digo, en cada uno de los corazones de los que estamos aquí, la necesidad de adorarle en su santo templo, de congregarnos como Él nos ha mandado en su palabra. Como siempre digo, no somos creados como llaneros solitarios, fuimos creados para vivir en comunión. De hecho, Dios le dijo, cuando Él creó a Adán, dijo, no era bueno que Adán estuviera solo. Y le hizo una ayuda idónea, ¿no? También Él creó la iglesia, que es el Israel de hoy, para que vivamos en comunión y por eso damos gracias, porque Dios ha dispuesto en cada uno de nuestro ser el deseo del día domingo, donde quisiéramos estar durmiendo quizás hasta las 12 del día, a la 1 del día, los que duermen hasta esa hora, pero tenemos una necesidad imperiosa de reunirnos con el pueblo de Dios y alabarlo. ¿Se oye bien? Y alabarlo aquí en su santo templo. Vamos a parar en este mes las predicaciones del libro de Proverbios de alguna forma y nos vamos a dedicar a hablar del nacimiento de Jesús. La Navidad o Natividad, en portugués creo que se dice Natividad y es lo mismo, el nacimiento de Jesús. Quizás el mensaje que les traigo hoy no es el mensaje típico navideño. Quizás cuando lleguemos al final del mensaje veamos que no es el más agradable de todos los mensajes. Pero viniendo de Dios todo es agradable y todo es dulce. Todos los profetas que cuando Juan e incluso Ezequiel tuvieron que comerse la palabra de Dios, dice que sentían algo que era fuerte, era amargo, pero al final era dulce como la miel. Cuando me gustaría que pensáramos, que meditáramos, ¿qué nos pasa por la mente cuando llega diciembre a cada uno de nosotros? ¿Qué significa para nosotros la palabra Navidad? Y también, ¿qué significa para la mayoría de las personas que no son cristianos? Como decía Grixi hace rato, muchas personas les gusta saber del niño Jesús, pero olvidan el adulto Jesús y sus mandamientos, que no fueron dados solamente cuando Él vino a caminar por esta tierra, sino que nos dio desde la eternidad. Ciertamente la cantidad de ideas que nos pasan por la mente cuando empieza la Navidad son muy variadas, los pensamientos son muy variados. El clima cambia, un clima más fresco para nosotros, más agradable. En el norte es terriblemente frío en muchos lugares, yo no soy muy compatible con eso. El ambiente emocional cambia, para muchos cambia para bien. Hay otros que yo conozco personas que no les gusta la Navidad y quizás son como el Grinch, ¿no? Que no les gusta y tendrán sus motivos. La decoración cambia. En las iglesias, en las casas, en los vecindarios, en los barrios, la decoración cambia. Las cuentas bancarias sufren. Esa es la parte que... El bono se te desaparece. Las iglesias cristianas se revolucionan en la Navidad. Muchas se revolucionan para bien. Muchas se revolucionan para bien. Pero por desgracia, otras se revolucionan para mal. Otras le dan una tergiversación al mensaje que no es el adecuado, el que Dios ordenó. Y en muchas iglesias empezamos a desempolvar versículos bíblicos relacionados con el nacimiento de Jesús. Y sin duda yo creo que este versículo que voy a tomar como referencia el día de hoy es uno de los más sonados. Y lo vamos a leer en el libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Yera me va a ayudar a leerlo. El versículo 18 al 23. Mateo 1, versículo 18 a 23. Vamos a leer el pasaje, pero vamos a utilizar un versículo específico. Por favor. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Amado y Santo Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias porque nos permites predicar tu palabra.
Te damos gracias porque en tu gran misericordia, Señor, somos guiados por el Espíritu Santo a esto. Te ruego, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad, Señor, y que no me permitas, Padre, desviarme a izquierda ni a derecha. Utiliza tu palabra, Señor, como esa espada de dos filos que rompe hasta las coyunturas, de forma que si alguien no te conoce, Señor, sea transformado y pueda aferrarse de la vida eterna. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué estaba pasando en este pasaje? Luego del sueño que tuvo José, luego de ese sueño que tuvo José respecto al embarazo de María, que para él era algo bien raro. José no había tenido nada con María, de hecho se iban a casar, y que de repente se entere que María va a estar embarazada. Yo supongo que debe ser algo bien complicado, sobre todo en el momento histórico que se estaba viviendo. En ese pasaje se le aparece el ángel y le aclara toda la situación. Yo estoy seguro que a pesar de eso José, aunque obedeció, sabemos que después él obedece, pero estoy seguro que él no entendió mucho lo que estaba pasando. Solo lo que hizo como un judío piadoso fue obedecer la palabra de Dios. Y Mateo, como para darnos a entender que no era algo nuevo lo que él le estaba diciendo, nos recuerda ahí donde dice, y esto lo dijo para recordar, para dar recordatorio de lo que se había dicho y la profecía que se había lanzado aproximadamente 700 años antes por Isaías. O sea, no era nada nuevo lo que estaban diciéndole a José aquí. En Isaías 7:14 está la profecía cuando se menciona literalmente así por primera vez. Dice, por tanto, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que ya sabemos lo que significa. Ahora, me gustaría ubicar este pasaje, esta profecía en el contexto histórico cuando Dios utilizó a Isaías para decirla. ¿Qué estaba pasando en el Israel de ese tiempo? Sabíamos que Israel se había dividido, tribus en el norte, tribus en el sur, y las tribus del norte eran las que propiamente se llamaban Israel. Las del sur era la tribu de Judá junto con Benjamín. Este Israel, que tenía por capital Samaria, se había unido con Siria, que tenía por capital Damasco, y se habían unido para atacar a Judá, con el objetivo de dominar a Judá y obligarlos a apoyarlos a defenderse de los asirios que se estaban acercando. Ese es el contexto donde ocurre esta profecía. Y en este contexto el rey Acaz, que era el que estaba de rey de Judá en ese tiempo, era el rey 11º de Judá, recibe la palabra de Isaías. Isaías le dice, si confías en Dios, ellos no te van a atacar, ellos no te van a tomar, la ciudad no va a ser tomada. Fíjense la condición, si confías en Dios. De hecho, el mismo Isaías le dice, Dios te dice que le pidas una señal para que veas que esto va a ocurrir como Él te lo está diciendo. Sin embargo, Acaz, en una supuesta demostración de temor a Jehová, en una supuesta demostración digo porque él le dice, no, lejos esté Dios de pedir una señal a Dios y de tentar al Señor, haciendo alusión a Deuteronomio. Sin embargo, él no lo hacía por temor a Jehová, él lo hacía porque ya él había estado haciendo negociaciones con Asiria para garantizar que Asiria los protegiera. ¿Lo protegiera de qué? De la guerra entre Israel y Siria. Ya él había hecho negociaciones para esto. Y de hecho, Asiria lo hace, pero después los ataca a ellos también. Entonces ahí es cuando Dios le dice, bueno, tú no quieres una señal. Igual aunque tú no quieras una señal, yo te la voy a dar. Y le dice en esta forma, bueno, van a ser un niño. Y antes de que ese niño sepa tomar decisiones morales, verás cómo Samaria y Damasco, Israel y Siria serán llevados por Asiria. Y ellos no te van a hacer daño. Pero eso va a ocurrir incluso para que tú veas las cosas que yo hago. Eso va a ocurrir antes de que ese niño que va a nacer pueda tomar decisiones morales. Antes de que pueda decidir entre el bien y el mal. Pero eso no va a pasar porque tú seas buena gente. Eso va a pasar porque yo lo he estipulado así le dice Dios. Eso va a pasar porque ellos tienen un castigo que pagar por toda la maldad durante todos sus años y además por amor a mi pueblo. Porque recuerden que la promesa venía a través de ¿qué? De la tribu de ¿qué? De Judá, que era la tribu del sur. Acaz era un rey, como le dije, el 11º rey de Israel, de una secuencia de reyes que eran un desastre.
Era un desastre y Acaz no era la excepción. Fíjense si Acaz no era la excepción, que cuando tú vas al segundo libro de Reyes, en el capítulo 16, y el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, ahí está la historia del rey Acaz, resumida con sus tonos diferentes, algunos detalles específicos en cada uno, pero específicamente, aunque no los vamos a leer completo, le voy a decir qué se dice ahí de Acaz. Dice que Acaz hizo pasar a su hijo por fuego. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Sacrificó a su hijo, algo prohibido por Dios desde siempre. Fíjense lo que hizo Acaz. Hizo altares para otros dioses enfrente del templo. Se hizo siervo del rey de Asiria. De hecho, le regaló parte de los utensilios del templo al rey de Asiria. Y los utensilios que quedaron en el templo los profanó y los contaminó con toda la religiosidad pagana que él estaba infiltrando en Israel. Ese era el rey Acaz. Era uno de los peores reyes que habían existido en esos tiempos. De hecho, producto de esto es que Israel estaba como estaba. Israel en general, tanto el norte como el sur, era una nación que estaba enfrentando en ese tiempo una de las debacles espirituales más desastrosas de su historia. Y también políticas. Más desastrosas. Mira cómo estaba. Un reino dividido. Un pueblo completamente apartado de Dios. Solo Dios había dejado un remanente. Un país asediado política y militarmente. Y una secuencia de reyes que la misma Biblia dice en más de una ocasiones que ninguno de ellos hacía lo recto ante los ojos de Dios, tanto en el norte como el sur. Me gustaría hacer una analogía en los tiempos actuales. 2023. ¿Qué pasa actualmente? Una nación donde vivimos nosotros, política y religiosamente dividida. Yo fui ahora a Dominicana y vine restaurado de Dominicana. En Dominicana todo el mundo de una forma u otra ha escuchado el mensaje. Y lo tengan tergiversado o no, por lo menos conocen de Cristo. Cualquiera que tú le predicas te habla. Sin embargo, en nuestra nación, política y religiosamente dividida. Una nación que no escucha y rechaza a Dios. En más de una ocasión no quieren escuchar el mensaje. Una nación y un mundo en general en guerra y rumores de guerra. Una secuencia de líderes en nuestra nación donde lo menos que hacen es honrar a Dios, tanto en su palabra como en las políticas que establecen. Es verdad que no pasamos nuestros hijos por fuego, es verdad que no lo hacemos, pero ni siquiera le damos el derecho a nacer y a eso le llamamos libre elección. Un país que cree cualquier cosa y cualquier ideología menos la única verdad que existe, que es la verdad de Cristo. Una nación subordinada a un nuevo orden mundial que cada día cobra y cobra más espacio hasta que se mete en nuestras casas con toda esa cantidad de ideología que nos están metiendo. Y en muchos de los que se esperan que sean los templos de Dios, cada día se está desviando, endulzando, tergiversando y comercializando más el evangelio. ¿Se parece eso a los tiempos de Acaz? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Como dice un dicho popular. Pero vamos a regresar a la profecía. La profecía del niño que iba a nacer tiene dos interpretaciones. Tiene varias interpretaciones, pero hay una que es la tipológica. La profecía tipológica quiere decir que se cumple parcialmente en un tiempo, pero es un tipo o una demostración de algo que va a pasar en un tiempo futuro que no se sabe cuándo va a ocurrir. Bueno, el cumplimiento parcial de esta profecía ocurrió en ese mismo tiempo. Dios se lo dijo a Acaz. Va a pasar esto. Y cuando nazca un niño, que ese niño todavía no sepa tomar decisiones morales, yo te voy a librar de la mano de Israel y de Siria. Y ciertamente se cumplió. Esa parte parcial de la profecía se dice que se cumplió a través del hijo de Isaías, que nació. Miren, vamos a demostrarlo. Vamos a Isaías 8 para que vean qué pasó. En Isaías 8, el versículo 3, dice: me acerqué, este es Isaías, me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz a un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre, lo tuve que practicar porque el otro día lo practiqué con Jimmy y no me salía, Maher Shalal Ashbath, que quiere decir veloz es el botín y rápida la presa. Porque antes que el Señor sepa clamar, el niño sepa clamar, Padre mío o madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Y esa profecía se cumplió. Cuando este niño nació, yo no puedo decir si la mujer de Isaías en ese momento era virgen o no,
Pero cuando este niño nació, se cumplió que Dios liberó al Judá de ese tiempo del ataque de Israel y de Siria. Y así fue como ocurrió el cumplimiento parcial de la profecía. Dios tuvo que intervenir en la escena. Dios tuvo que intervenir en la escena porque algo andaba mal en ese Israel. Y ese es el tema del mensaje de hoy. Algo anda mal. Y no había quien separara en la brecha entre Dios y su pueblo. Así fue establecida la profecía que hoy se ha convertido en nuestras iglesias con un versículo que tanto amamos de la Navidad. Ciertamente Dios liberó a Judá de las manos de Israel y de Siria. Siria fue devastada. Israel fue llevada por los asirios. Las tribus del norte fueron, cuando se habla de Israel en estos pasajes, las tribus del norte fueron llevadas por los asirios y más nunca regresaron. Esas tribus del norte desaparecieron, no desaparecieron porque algunos se habían quedado refugiados en el Judá, pero esas tribus más nunca regresaron a la zona a la que ellos pertenecían. Y Dios realmente liberó a Judá de los asirios. De hecho, los mantuvo libres de una deportación por 125 años, hasta que vino Nabucodonosor y se los llevó, cuando se llevó a Judá. Pero en realidad, hermanos míos, el cumplimiento final de la profecía iba a ocurrir 700 años después. Porque este niño que nació y todo lo que pasó no libró totalmente a Israel. Judá no fue totalmente librada. Ellos esperaban una libertad de un tipo y ya vamos a ver que la libertad que Dios estaba ofreciendo, la libertad que estábamos cantando en la primera alabanza, no era la libertad que ellos esperaban. Pero me gustaría saber qué estaba pasando en el Israel de 700 años después. Ya vimos qué pasó en el Israel de Isaías en el siglo 7. ¿Qué pasaba en el Israel de 700 años después? El Israel que era colonizado ¿por quién? Por Roma, cuando nace Jesucristo. Un pueblo que no había escuchado la voz de Dios por 400 años. Ustedes se imaginan un pueblo que tradicionalmente tenía profetas y que le hablaban directamente la palabra de Dios. Sin embargo, 400 años sin escuchar la palabra de Dios. La Biblia es clara, dice, no había profeta, no había habido nadie que se parara a hablar por Dios hasta que apareció Juan al principio del Nuevo Testamento. Un pueblo dominado por un gobierno extranjero, Roma. Un pueblo liderado por un grupo de líderes religiosos, celosos de una ley que ellos no eran capaces de cumplir. No solo que no eran capaces, es que no lo podían hacer, ni siquiera intencionalmente lo hacían. La corrupción moral en el Israel del primer siglo estaba a la orden del día. Y el paganismo romano y el griego se había infiltrado en toda la cultura judía, completamente. Pues vamos a reflexionar cómo está nuestra sociedad hoy. Si se parece mucho a el Israel del siglo 7 a.C. y el Israel del siglo I después de Cristo. Y ahora vamos a regresar a Mateo. Regresemos a la profecía cuando se las volvieron a repetir a Mateo, en Mateo 1, específicamente versículos 20-23, dice: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De los pecados. No venía a salvarlo de los romanos, no venía a salvarlo de Siria, no venía a salvarlo de las tribus del norte. De hecho, no venía a salvarlo de ninguno de esos gobiernos de la zona. Venía a salvarlo ¿de qué? De los pecados. Belén iba a ver ahora algo que nunca jamás había visto. Belén, la ciudad que Miqueas profetizó, una ciudad que ni siquiera era contada en los censos. Belén era tan chiquita que la unían con otra población para contarla. Era tan pequeña que la unían para que pudiera contar, no sé cuántos habitantes tenía. De hecho, cuando seleccionaron al rey David, debe haber tenido menos habitantes que en ese tiempo. Sin embargo, vendría a nacer en Belén alguien que iba a resolver la situación de una vez y por todas. No era una curita, no era un fomentico de agua tibia o fría. No era un alivio. Era la solución total de la situación de Israel. Israel esperaba a alguien que los liberara de los romanos. Sin embargo, el rey que venía y que iba a ser el gobernante de Israel, como también dijo Miqueas en Miqueas 5:2, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros, el mismo Dios encarnado, ese Dios que el ángel le dice a José, le vas a poner por nombre ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque quiere decir Yahvé
es salvación. Yahvé salva. Ese es el nombre que le vas a poner. Traía una misión superior. Traía la misión ¿de qué? De liberar a su pueblo del pecado. Ese niño que iban a hacer era ¿qué? La simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? En Génesis 3:15 hay una cosa que se llama el protoevangelio, que es el primer evangelio hablado. Y dice así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Ustedes se acuerdan qué estaba pasando en Génesis que Dios tuvo que hacer esto? ¿Qué es lo que estaba pasando en Génesis? El pecado de la desobediencia y el orgullo había entrado a la humanidad. Fíjense los dos, el pecado de la desobediencia y el orgullo, como hoy pasa también. Por eso Dios tuvo que maldecir a los implicados. Pero por amor, es la palabra clave aquí, por amor, Dios tomó un plan y lo puso en acción. Por amor y por la gloria de su nombre. Un plan para salvar a quién? A su pueblo. Desde el principio se había escrito: la descendencia de la mujer aplastaría ¿qué? Fíjense que la palabra original es aplastar. Dice aplastaría. Gracias. Aplastaría la cabeza de Satanás. Pero junto con Satanás, ¿qué venía a aplastar Jesús? El pecado. Totalmente, erradicarlo. Completamente. Era una batalla que ya estaba ganada. ¿Desde dónde? Desde Génesis. Lo que quiero llamar a la atención, hermanos míos, es que Jesús tuvo que venir porque la cosa no andaba muy bien. La cosa no andaba muy bien. Algo estaba mal desde Génesis 3:15. El mismo Dios encarnado tuvo que venir a resolver la situación personalmente porque nadie podía hacerlo. ¿Por qué? No andaba bien en el Edén. La cosa no andaba bien en el siglo VII, cuando le predicaron a Acaz. La cosa no andaba bien en la Roma del primer siglo o en el Israel del primer siglo. Y la cosa no anda bien tampoco en el 2023. Por eso Jesús tuvo que venir. Muchas veces embellecemos la Navidad. La embellecemos con luces, como decía Grixi hace rato, con comida, con música linda, pero olvidamos con brillos, de todo, ponemos todo. Pero olvidamos que ese fue el primer paso que Dios dio para la solución definitiva del problema que se había creado desde el principio. Dios lo había escrito, pero ese es el primer paso, el nacimiento de Jesús. Olvidamos que el mismo Dios tuvo, como dice Filipenses 2, versículos 7 al 8, dice, tuvo que despojarse de sí mismo, tomar forma de siervo, hacerse semejante a los hombres, y así como hombre humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Me gusta como dice la traducción en lenguaje actual porque suena como más crudo. Miren lo que dice el versículo 8 de Filipenses 2, en la traducción en lenguaje actual, dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Y lo pone entre signos de interrogación, de exclamación. Pone, murió clavado en una cruz. Así fue como Dios hizo solución. ¿Y todo con qué? Con un objetivo. Salvar a su pueblo, salvarte a ti, a cada uno de los que estamos aquí, del pecado, pero también de su santa ira. Fíjense de las dos cosas que nos salvó, de la santa ira de Dios y del pecado. Sabemos que es la muestra de amor más grande que ha visto la humanidad. Sabemos que Dios se haga hombre y venga a nacer de una virgen y después haya muerto en la cruz, es la muestra de amor más extravagante. No tiene comparación, no se va a repetir, no tiene igual, no va a ocurrir de nuevo. Pero olvidamos que esa muestra de amor fue por nuestra culpa, por la culpa de la humanidad. Nos acordamos de que Juan 3:16 dice que, y nos encanta repetirlo, y a mí me encanta repetirlo también, de tal manera amó Dios al mundo. Y derrochamos en esta época supuestas demostraciones de amor en toda la época. Pero olvidamos que ese mismo Juan 3:16 continúa. Dios entregó. La palabra entregó es que lo entregó, lo soltó, lo dejó. Y todos sabemos para qué lo entregó. Todos sabemos cuál es el motivo por el que Dios se encarnó y dio su vida para salvarnos a nosotros. Y tuvo que sufrir una muerte atroz.
Ustedes se han colgado 2 minutos en una barra, a ver si lo pueden soportar. Aguantados así, 2 minutos. Reto cualquiera. 2 minutos. Tú eres testigo que lo hemos hecho, ¿verdad? 2 minutos. Imagínense 6 horas clavados por las manos y por los pies. Fíjense que 2 minutos colgados de libre voluntad no lo puede sostener nadie. Mi hija es la única que lo ha hecho y me ha ganado $20. Me ha ganado $20. Pero imagínense 6 horas. 6 horas. Jesús. Clavado. 6 horas. Y lo había dicho la profecía, lo había dicho el protoevangelio en Génesis 3:15. La serpiente lo iba a morder el carcañal. O sea, él venía a sufrir. Desde Génesis estaba todo escrito. Él venía a sufrir. Y utilicé una frase que quizás sonó fuerte y dije, derrochamos supuestas muestras de amor. ¿Por qué utilicé esta frase? Y eso es para que nos hagamos una reflexión los que somos cristianos y estamos aquí. Hermanos míos, no hacemos nada, no hacemos absolutamente nada con decorar nuestra casa, no hacemos nada con regalar comida, no hacemos nada con las risas, con la música, con los brillos, con los juguetes, si no llevamos este mensaje a todo el que nos rodea, a todo el que te tropieces en el camino. ¿Cuál es el objetivo? Para que muchos vengan a Cristo y se arrepientan y por fe sigan a Cristo y se alejen del infierno y no vayan al infierno que Dios tiene preparado, a lo que no le gusta escuchar a la gente, para los que no creen en Cristo. Y esa es la verdadera demostración de amor de la Navidad. Que nosotros seamos capaces de llevar este mensaje de salvación por el cual Cristo tuvo que venir, para que muchos no pierdan la vida eterna que Dios le está ofreciendo, para que muchos no vayan al infierno. Olvidamos que ese es el verdadero motivo de la celebración de diciembre. Nos concentramos en el niño de Belén, pero olvidamos el motivo de su venida y lo que hizo en el Gólgota, porque algo andaba mal. Fijamos la vista en el pesebre y damos la espalda a la cruz, que pasó de símbolo de vida a muerte, de muerte a vida, porque algo andaba mal. Nos alegramos de que haya nacido milagrosamente de una virgen, pero pasamos por alto que Dios lo resucitó entre los muertos para que un día tú y yo seamos glorificados también en su nombre. Y todo eso ocurrió porque algo andaba mal. Pero tú que dices ser cristiano tienes la opción de cambiarlo, ¿sabes? Sabemos que la salvación viene de Dios, pero Dios nos utiliza a cada uno de nosotros para que muchas personas dejen de pertenecer a ese grupo donde algo anda mal. Dios nos manda en esta Navidad a que prediquemos su mensaje. Y si tú eres cristiano o tú no sabes si eres cristiano o tienes dudas o estás convencido de que no lo eres, quiero que sepas algo que te va a permitir alejarte de ese grupo donde algo anda mal. Y lo voy a leer porque ayer lo he leído un autor que no me sé ni quién es, lo voy a leer como anónimo porque no encontré el autor en el libro donde lo estaba leyendo, y él decía así: para alejarte de ese grupo donde algo anda mal, solamente hay un camino. El camino es la conversión de lo animal a lo espiritual, la gloriosa transformación de hijos del mundo en hijos de Dios, reconciliándonos como pecadores y arrepintiéndonos de nuestros pecados, entendiendo nuestra insuficiencia y aceptando espontáneamente el camino de la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único camino. No hay otro. Si no estás claro, hoy es el día de no irse de aquí sin saberlo. Hoy es el día de irte y orarle a Dios para que Dios te mande su Espíritu Santo a morar en ti y te pueda salvar. Y es la única forma que usted pueda entender el verdadero sentido de la Navidad.